Yo me acuerdo que, claro, nosotros creemos que no tenemos acento cuando hablamos el español, ¿no? Hasta que después oímos otros hablándolo y digo, ¿qué pensarán de nuestro español? Estaba prohibido hablar tagalo y también español, aunque se enseñaba el español como asignatura. Teníamos que hablar enteramente en inglés. Bueno, de esta manera pudimos adquirir un inglés bastante bueno, excelente. Mis padres insistieron en que hablemos el español y ahora con mis hijos yo también traté de y tenía mucha dificultad, pero lo que hice es, bueno, si ellos pedían algo en inglés no les daba nada, tenían que hablar en español para que pueda, para entenderle. Solamente se hablaba el tagalo a la servidumbre. Por eso mi tagalo es muy malo, porque hablaba nomás a la servidumbre. Y luego me casé con un hombre que habla bien tagalo, pero es de provincias. Vinieron los norteamericanos y empezaron una política de americanización y anglización, vamos a decir. Y en 2 generaciones, pues, especialmente con la revuelta que vino con la guerra, pues desapareció. Lo que se quedaba se disminuyó tanto